Gloria a Dios. Así como está de pie, vamos a hacer una oración. Te damos gracias, mi Señor, por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana, y el hecho de estar aquí en tu casa adorándote y alabándote es muestra, Señor, de tu infinito amor para tu iglesia. Amado Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Gracias porque tu presencia está con cada uno de nosotros. Anoche, mientras hacía este mensaje, Señor, yo te pedí que redarguyeras a cada corazón, comenzando con el mío, y yo sé que tú lo has hecho, Espíritu Santo, y es por eso que en esta mañana ante todo te damos la gloria y la honra, Señor, y nos rendimos ante tu presencia. Amado Espíritu Santo, ven y toma el trono de mi corazón, Señor. Quita todo lo que estorbe de nuestra vida. Perdónanos si te hemos ofendido, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Bendito seas por siempre, eternamente. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito eres, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Así como está de pie, le invito a que abra sus sagradas escrituras. Gloria a Dios. En el Salmo 119, solo es un versículo que se va a leer, y yo quiero que usted lo lea conmigo. Salmo 119, versículo 29. Cuando lo tenga puede contestar con un amén. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Dios les bendiga. Amén. Salmo 119, versículo 29. Gloria a Dios, aleluya. Un salmo grandísimo. Pero solamente vamos a leer el versículo 29. Dice la palabra de Dios, yo quiero que lo lea con usted conmigo. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Puede ocupar su lugar. Yo quiero hacerles unas preguntas. No me las conteste. Contéstesela a usted mismo. ¿Será que seamos mentirosos? ¿Seremos mentirosos? ¿Usted qué opina? Esa es una pregunta personal. Bueno, el tema que vamos a ver hoy se titula El cristiano y las mentiras. Mi tema era otro, pero yo tuve un incidente esta semana y el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, habla de las mentiras, porque en el pueblo de Dios habemos muchos hermanos que decimos mentiras, y eso no agrada a Dios. El propósito específico de este mensaje es ético y moral. Se exhorta a la congregación a respetar a su prójimo, a no mentir, a no dar falsos testimonios, a no calumniar, a no murmurar, porque esto no agrada a Dios. Y la pregunta que le hice, ¿cree usted que habrá personas que digan mentiras? Como cristianos, ¿decimos mentiras? ¿Habrá mentiras pequeñitas o grandotas? ¿O todas serán iguales? Muchas veces hemos escuchado que las personas dicen, solamente dije una mentirita chiquitita, o dije una mentirita piadosa para que la persona no se sienta mal, y creemos que esa mentirita chiquitita no es mala. Pero hoy, a través de las Escrituras, vamos a ver que todas las mentiras ofenden a Dios, sean chiquitas, sean grandotas. Si usted ya no dice mentiras, déjeme felicitarlo, porque habemos muchos, y yo soy uno de ellos, que se nos han salido mentiras. Pero por eso el Espíritu Santo me redarguía, porque dice que como yo y muchos más hermanos decimos mentiras, y Él no quiere que volvamos a decir mentiras. A veces decimos mentiras
porque la ocasión lo amerite. A veces porque queremos, dijeran por ahí, quedar bien delante de otras personas. Y yo le voy a poner un ejemplo. Cuando los que manejamos nos va a infraccionar el tránsito y a veces nos pasamos un alto y sí vimos que estaba en rojo, pero decimos, me lo paso, total, aquí no hay tránsito. Y de repente llega la patrulla, a ver, ¿por qué te pasaste el alto? Y lo primero que decimos es que yo no vi que estuviera en rojo, yo vi que estaba en verde. Aún sabiendo que estamos mintiendo, estamos asegurando una mentira. Y eso es lo que Dios no quiere en el pueblo suyo. Quiere que seamos cabales, que digamos la verdad. Y cuesta trabajo decir la verdad. A veces no queremos porque tal vez nos vaya a ir mal. Y yo decía, esta predicación, primeramente el Espíritu Santo me dijo que es para mí. Porque Él habló a mi vida anoche y también quiere hablar a la vida de usted y usted que nos está mirando a través del internet. Si usted aún dice mentiras, escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es una mentira? Una mentira viene del griego pseudos y significa falsedad. Significa engaño, significa imitación, significa calumniar. Mentira es una declaración falsa, hecha con la intención de deliberar y de engañar. La mayoría de nosotros pensamos siempre que los niños son los que dicen mentiras, pero las mentiras las decimos todos. ¿Y qué es engaño? Engaño es el acto o práctica destinada a engañar por una apariencia o declaración falsa, como en este caso les decía yo el ejemplo de cuando se pasa un alto. A veces engañamos y declaramos que es cierto, pero no es verdad lo que decimos. La diferencia es que generalmente se dice una mentira, pero el engaño incluye cualquier cosa, ya sean palabras o hechos que pretendan llevar a las personas a creer lo que no es verdad. Mentir generalmente implica una acción deliberada, contada con la intención de engañar o hacer que alguien crea que no es cierto. Y es terrible cuando engañamos. Es muy terrible cuando decimos una mentira. Primeramente ofendemos a nuestro Dios. Y segundo, ofendemos a la persona a la que le mentimos. El salmista David nos muestra en el Salmo 119 las excelencias de la ley revelada por Dios a su pueblo. Y uno de los temas que menciona es la mentira, la cual es pecado ante los ojos de Jehová. Y es por esa razón que David pide al Señor le aparte de ese camino. Aparta de mí el camino de la mentira. Y es lo que tenemos que decir nosotros como cristianos: Señor, apártame del camino de la mentira. Porque es bien fácil mentir. Es bien fácil decir mentira, ¿verdad, niños? Es bien fácil decir mentira, ¿verdad, hermanos adultos? Porque todos decimos mentiras. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre las mentiras? En Éxodo capítulo 20, versículo 16, nos habla acerca de los 10 mandamientos, y en este versículo 16 nos habla de uno de los mandamientos que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es uno de los mandamientos que nos da Dios. Es el 9º mandamiento, que prohíbe hablar falsamente de cualquier cosa, de mentir, de hablar injustamente contra nuestro prójimo, de dañar su reputación, de dar falso testimonio, de calumniar, de murmurar y de andar con chismes. Eso es lo que dice este mandamiento: no debes de hablar mal contra tu prójimo. ¿Pero por qué es pecado mentir? Recordemos que
Satanás es el padre de la mentira. Y lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 44, donde dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces ya sabemos de dónde viene la mentira. No viene de Dios, viene de Satanás. Y por eso Satanás se alegra cuando usted y yo decimos mentiras, porque estamos ofendiendo a Dios, pero a Él lo estamos agradando. En Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, si usted tiene su Biblia, yo quiero que la abra, por favor. Proverbios capítulo 6, después de los Salmos, versículo 16 al 19. Yo lo voy a leer y usted sígalo con su vista. Dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La primera es ojos altivos. La segunda, lengua mentirosa. La tercera, la mano derramadora de sangre inocente. La cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta, los pies presurosos para correr al mal. La sexta, el testigo falso que habla mentiras. Y la séptima, el que siembra discordia entre hermanos. Y van tomaditos de la mano. Por ejemplo, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos van tomaditos de las manos. ¿Por qué se los digo? Porque nosotros lo hemos vivido. Lo viví con mi familia. Mis hermanos, un hermano varón y una hermana de sangre, dejaron de hablarse más de 10 años. Y aunque vivían en el mismo pueblo, aunque vivían cerca, no más de 100 metros de distancia, dejaron de hablarse. 10 años duraron enojados. Y dijeras, es que se pelearon, es que uno le hizo otra cosa al otro. Y no, el problema de todo fue de una persona que fue con el chisme y le dijo a mi hermano, a la esposa de mi hermano: la hermana de tu esposo anda hablando cosas malas tuyas. Y mi cuñada lo creyó y le dijo a su esposo, a mi hermano. Y desde ese momento dejaron de hablarse. Desde ese momento dejaron de comunicarse. Desde ese momento fueron enemigos. 10 años duraron por un chisme. Y cuando el Señor nos permitió a mi esposa y a mí platicar con ellos, yo les preguntaba: ¿y por qué tienen ese problema tan grande? Y lo primero que me dijo mi cuñada es que una señora dijo que mi cuñada estaba hablando mal de mí. Y yo le digo a mi hermana: ¿es verdad que tú hablaste mal de mi cuñada? No, para nada. Entonces ahí fue donde se encararon mis hermanos y vieron que no era verdad. Por eso el Señor dice aquí en Proverbios que estas cosas aborrece: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Gracias a Dios por su misericordia, porque ahora mis hermanos ya se pueden hablar, ya se llevan bien, porque por un chisme se habían ellos separado. Y es lo que quiere el enemigo, que a través de mentiras usted y yo alejemos a las personas de nosotros. También nos dice el Señor en Apocalipsis capítulo 21, 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, oigan bien, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. No permitas que el enemigo use tu vida para decir mentiras. Por muy piadosa que sea la mentira, por muy pequeñita que sea la mentira, y si ya lo hiciste, pídele perdón a Dios.
y dile: Señor, ayúdame ya no volver a mentir. Yo el día que dije la mentira, la verdad me sentí tan mal que le tuve que llorar a Dios y Él me redarguyó. Y por eso me dijo: habla sobre la mentira, porque el pueblo de Dios no debe decir mentiras. Y qué triste es que aún en el pueblo de Dios hayamos personas que digamos mentiras. Y ya vieron por qué es pecado mentir y qué es lo que le va a pasar a la gente que no se arrepiente. Hay un lago de fuego para aquellos que son mentirosos y no se arrepienten. Todas las personas tienden a mentir. Todos, por naturaleza, somos mentirosos. Pero déjenme decirles que Dios no miente. Y en Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente, pero nosotros como hombres sí mentimos. Y es que a veces decir una mentira, por muy pequeñita que sea, ya es un pecado. Ya ofendemos a nuestro Dios. Y aunque las personas que no conocen de Cristo dicen: no te preocupes, es una pequeñez, una mentira piadosa, es una mentira blanca, no tiene nada de malo. Pues sí, ante el mundo no es nada malo, pero ante Dios sí es una ofensa. La mentira es destructiva, puede causar daños irreparables y hace que las demás personas pierdan la confianza en aquel que miente. Y sí es cierto, cuando alguien lo defrauda, cuando usted le queda mal a alguna persona o le dice una mentira, es más difícil que esa persona le vuelva a creer. Un ejemplo claro lo vemos con los niños. Cuando les prometemos algo: papá, me compras ese dulce, te lo voy a comprar, pero yo quiero que pases con excelentes calificaciones. Y el niño se apura y saca buenas calificaciones. Y al rato llega: papá, ya están aquí mis calificaciones, cómprame lo que te dije. Ahorita no puedo, otro día. Y así le vamos dando largas y largas. ¿Y qué pasa con ese niño? Que pierde la confianza en el papá. Ya no le va a creer. Cuando le diga una promesa, va a decir: no, papá, ya no te creo. Tú eres bien mentiroso. Así defraudamos nosotros a las personas. Por eso tratemos de no mentir. La mentira es el resfriado común de las enfermedades espirituales. Y quiero decirte que hay una enfermedad en la mentira que se llama mitómanos. Un mitómano es una persona que dice mentiras y que él mismo se las cree, pero las dice tan reales que nosotros llegamos a creerles. Yo recuerdo en una ocasión, cuando estaba en el barco, había un compañero mío que en una ocasión le dijimos: necesitamos este proyecto que nos den más recursos. No se preocupen, mi amigo es fulano de tal, el ingeniero, él es encargado de los recursos. Y te ponía cada cosa que tú la creías. Perdón. Y el día que fuimos a la oficina a ver al ingeniero para que nos ayudaran en los recursos, llevamos a ese muchacho y le dijimos: órale, habla con tu compañero. Y ya se hizo así desentendido, a tal grado que esa persona ni la conocía. Y es tanto el problema de la persona que miente, que es un mitómano, que verdaderamente se cree. Dice que el mitómano miente sin valorar las consecuencias de sus mentiras. Por eso adopta ese comportamiento como base de su rol en la sociedad y crea sistemas falsos para sostener todos sus engaños. Aquí nos dice un ejemplo que había una persona que engañaba a todos, que él había hecho muchos viajes por el mundo, pero ni siquiera tenía pasaporte, mucho menos dinero. Y a veces es tanta su insistencia que hasta le creemos a esa persona. Pero ya viendo las mentiras menos grandes,
ya no siendo un mitómano, sino siendo personas que decimos mentiras. Los jóvenes principalmente necesitan aprender desde temprano que si le mentimos a los padres, ya no van a confiar sus padres en ellos. Y sí es cierto, a veces cuando nosotros como padres, nuestro hijo viene y dice, oye, voy a ir a una fiesta, o voy a ir a la escuela, pero no va a la escuela, y nosotros llegamos a la escuela y vemos que nuestro hijo ya no está ahí, porque iba a ir a hacer una tarea, entonces ya no le creemos. O si nos dice, préstame el carro, es que tengo que ir a hacer una tarea con unos amigos, y resulta que se fue en el carro a una fiesta. Entonces ya es más difícil que como padres nosotros le creamos a nuestros hijos. También habla acerca de la mentira de hacer falsas promesas. Algunas personas hacen promesas que no tienen intención de cumplir o saben que no pueden cumplir. Te prometo que te voy a regalar pues una televisión. Y aquí en la Biblia nos habla de un ejemplo en Génesis capítulo 29, versículo 18, que nos habla acerca de cuando Jacob se fue a vivir con Labán, un hermano de su madre, y dice que él se enamoró de una mujer hermosa llamada Raquel, pero Labán, como era su padre de esta joven, le dijo, trabájame 7 años cuidando mis ovejas y yo te la voy a dar. Y Jacob se puso a trabajar 7 años esforzado porque él amaba a esa muchacha, a Raquel. Y cumplidos los 7 años, dijo, ahora sí, voy a obtener mi premio, lo que me prometieron. Y cuando fue a ver a Labán para que le diera a su hija, dice que le dio a su otra hija. Y le dijo, oye, pero ese no fue el trato. Sí, pero es que mi hija es mayor que ella. Y nuestras costumbres es que la hija mayor es la primera que se case. Y si quieres a Raquel tendrás que trabajar 7 años más. Entonces, esas son falsas promesas que muchas veces hacemos, son mentiras. También existe otra mentira que es la adulación. Y eso lo vemos mucho. Cuando decimos, oye, qué bonito se te ve el peinado. ¿Verdad que sí? Y ya saliendo allá afuera, ya viste, su peinado parece nido de pájaro, está bien feo. Pero ya adularon, ya hicieron sentir bien a la persona con esa mentira. Y así nos pasa a los varones también, oye, qué bien se te ve el traje, te ves bien. Y al rato, no, hubieras de ver la panzota que se le ve con ese traje. Son adulaciones, son mentiras. Y eso hace que las personas crean en esas mentiras, pero el Señor dice que no debemos decir mentiras. También hay mentiras de hipocresía. Un hipócrita es un engañador porque finge ser algo que sabe que no es. Intenta dar a otras personas la impresión de que es más justo de lo que realmente es. Y así hay muchas personas que son hipócritas, o luego dicen, yo soy más, yo soy esto, yo soy lo otro, y quieren quedar bien ante los demás. En una ocasión también nos pasó así, llegamos a una oficina y nos atendió un joven muy amable. ¿Y qué desea? No, yo aquí soy el que me encargo de todo. Oye, queremos hablar con el jefe. No, ahorita no está, no puede. Y después supimos que ese joven era el barrendero, no era nada en la oficina, pero a nosotros nos engañó. En otra ocasión también, cuando estaba yo en la marina, me acuerdo que había un muchacho muy feo, pero se fue a una fiesta y conoció a unas muchachas muy bonitas y les engañó y les dijo, yo soy el capitán de tal barco, cuando quieran vayan. El muchacho era motorista en el barco, y recuerdo que me dijo así en plan de WhatsApp, no, dice, conquisté unas muchachas muy hermosas, y les dije que soy el capitán. Digo, ¿por qué andas diciendo eso? Si ni siquiera eres cabo, eres marinero. No, pero para que cayeran rápido. Él nunca
contó de que en una de esas las muchachas le tomaron la palabra. Y yo recuerdo porque yo estaba de guardia y llegaron las muchachas al barco. Y me preguntaron, ¿está el capitán? Ese muchacho se llamaba Juan. ¿Está el capitán Juan? Juan, un morenito así. Y yo me quedé, dije, no, si ese no es capitán. Pero ya sabía quién era. Y lo mando a llamar al muchacho. Y llega todo sucio. Y cuando ve a las muchachas, nada más hizo así. Y se metió rápido. Digo, ¿ese es el capitán? Sí, ese es el capitán. Digo, no, les engañó. Él no es capitán, él es marinero. Entonces muchas veces somos hipócritas y queremos engañar a las personas haciéndoles entender o saber que somos alguien, pero no lo somos. En la Biblia nos enseña que hubo hombres y mujeres que dijeron mentiras. No podemos decir mucho, solo les voy a decir algunos ejemplos. Primeramente, vamos a empezar en el paraíso, cuando Adán y Eva estaban y servían a Dios, estaban gozando de Dios. Y la primera mentira fue de Satanás a la humanidad, porque ahí Satanás llegó ante Eva y le engañó. Porque Dios le había dicho, no debes de comer del fruto de ese árbol, porque el día que tú comas morirás. Y llega Satanás en forma de serpiente y le dice, Dios te ha mentido. Si tú comes de ese fruto no vas a morir. Le dijo una verdad a medias. Porque verdaderamente cuando Adán y Eva comieron ese fruto no murieron en ese momento, pero después murieron. Dios había puesto a Adán y a Eva en ese huerto porque iban a ser permanentes, no iban a morir para nada. No había pecado en ese lugar. Sin embargo, cuando desobedecieron a Dios y comieron ese fruto porque la serpiente los engañó, vinieron las consecuencias. Ahora todos tenemos que morir. Ahora todos tenemos que trabajar. Ahora la mujer tiene que tener a sus hijos con el dolor por causa de la mentira de la serpiente. También vemos ejemplos de Abraham. Abraham, cuando fue con su esposa Sara, una mujer muy hermosa, dice en Génesis capítulo 20, versículo 2, y dijo Abraham a Sara su mujer, le dijo al rey Abimelech, ella es mi hermana. Sin embargo, Sara era su esposa, y le mintió al rey Abimelech, porque dice, si yo le digo que es mi esposa, me van a matar, porque era una mujer muy hermosa. Él tuvo temor de Abimelech. También lo mismo vemos con Isaac, su hijo, cuando él era esposo de Rebeca. Igualmente en Génesis capítulo 26, versículo 6, dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Si usted se da cuenta cómo los humanos decimos mentiras muchas veces para defendernos, muchas veces para evitar problemas. Otro ejemplo también lo vemos con Jacob, como para obtener la bendición de parte de su padre Isaac, junto con su mamá, le mintieron a Isaac. Porque Isaac ya había dicho que iba a dar la primogenitura y la bendición a su hijo Esaú, que era el primogénito. Sin embargo, su madre le dijo, ven, yo quiero que te bendiga Isaac, mi esposo. Pero era lo contrario Isaac de Jacob. Perdón, Esaú que Jacob. Esaú era velludo, Esaú era fuerte, Esaú era cazador, Esaú era lo mejor, e Isaac amaba más a Esaú. Pero sin embargo, Rebeca amaba más a Jacob y le dijo, ven para que te bendiga. Y le mintieron, y
Jacob fue bendecido por su padre Isaac. También vemos otro ejemplo de mentira, cuando ya los hijos de Jacob, los 12 hijos que tenía, fueron los que odiaban mucho a José, el soñador, y como ellos dijeron, vamos a matarle porque mi padre ama mucho a José, y mejor lo vendieron como esclavo. Pero dice, ¿ahora qué vamos a decirle a mi padre? Pues vamos a decirle una mentira. Vamos a decirle que una fiera lo mató. Y como le habían quitado a José su vestidura, su túnica, dice que la llenaron de sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre. Y le mintieron a su padre que había sido asesinado José por unas fieras. Otras mentiras que vemos en la Biblia, vemos a Sansón, cómo le mintió también a Dalila, le dijo varias veces, si tú amarras mi cabello con unas riatas fuertes, voy a perder mi fuerza. Si tú haces unas trenzas a mi cabello, voy a perder mi fuerza. Y todas esas veces, él no perdía su fuerza. Le estaba mintiendo mucho a Dalila. Hasta que las consecuencias tuvo que decirle la verdad, le cortaron su pelo y perdió su fuerza, y también perdió la llenura del Espíritu Santo en ese momento y fue un hombre inferior a todos. Vemos que Saúl también se disfrazó para engañar a la divina de Andor. Vemos también a David cómo ocultó su aventura de adulterio con Betsabé. Vemos cómo Pedro negó a Jesús diciendo una mentira, yo no lo conozco. Y también vemos a Ananías y a Zafira cómo mintieron al Espíritu Santo, cómo vendieron un terreno y según ellos llevaron el dinero para los hermanos de la iglesia, pero se quedaron con mucho dinero más ellos. Y Pedro les dijo, ¿por qué has tentado al Espíritu Santo? ¿Por qué le has mentido? ¿Por qué le digo todos estos pasajes? Porque como humanos tendemos a mentir, pero Dios no quiere que mintamos. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que antes de que usted diga una mentira, lo piense 2 veces, sea cual sea las consecuencias. Que si ya el tránsito me agarró y me está infraccionando porque me pasé un alto, está bien, reconozco, yo me pasé el alto. Yo sé que hay consecuencias, me van a multar. A que le diga, no es cierto, yo no fui, yo pasé cuando estaba en verde. Dios quiere que seamos legales y que no mintamos. Mentimos para preservar nuestro sentido de dignidad. Mentimos porque queremos parecer mejor de lo que somos, porque queremos agradar a los demás y hasta hacemos promesa de que vamos a darle lo que necesitan, pero pasa el tiempo y no lo hacemos. Mentimos para inflar nuestro ego o para esconder nuestra vergüenza, nuestro temor o nuestras desilusiones. Mentimos para evitar que nos descubran cuando llevamos una doble vida, cuando llevamos una vida secreta, cuando llevamos una aventura amorosa prohibida, cuando llevamos gastos excesivos o que se está consumiendo alguna droga. Mentimos para obtener un beneficio financiero. Pedimos dinero prestados al banco o a algún hermano, jurando que pagaremos y muchas veces no lo hacemos y esto acarrea problemas. Hay demandas judiciales, el hermano deja de congregarse en la iglesia, viene un enfriamiento espiritual y se puede perder su alma. Por eso dice un refrán popular, cuentas claras y amistades largas. Por eso cuando usted pida dinero prestado, procure pagarlo. Y si no puede, entonces no pida. A menudo las empresas también dicen mentiras para convencer a la gente de comprar sus productos. Algunas compañías requieren que los empleados mientan para vender ese producto. Otras empresas venden cigarros y sacan comerciales donde hay jóvenes bien vestidos y pareciera que el cigarro no hace daño.
pero no te dicen que te puede producir un enfisema pulmonar, no te dicen que te puede producir un cáncer. O en las bebidas alcohólicas, ¿cuántos jóvenes salen ahí disfrutando? Son mentiras, porque esas bebidas te producen mal. Pero la mentira ha llegado a tal grado en el mundo que si la gente no miente, no puede hacer de lo que ellos quieren. Pero nosotros como cristianos no debemos de mentir. Cuando alguien no dice la verdad y lo descubrimos, la relación se desintegra. Las mentiras corroen la confianza con el tiempo. Mentir se vuelve un estilo de vida. Ya para concluir esta predicación, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a Jesús el sumo sacerdote. Esta es la palabra de Dios, la espada de dos filos. Y cuando usted la lee, va a penetrar hasta lo más profundo de su ser. Cuando yo dije la mentira, me redarguyó el Espíritu Santo y me dijo: humíllate, pide perdón porque no está bien lo que haces. Aquí es donde encontramos todo lo que el Señor nos quiere decir. No podemos escondernos de Dios. Él redarguye en nuestro interior. Por eso cuando usted diga una mentira, procure ponerse a cuentas con Dios, pídale perdón en ese momento, porque sabemos que a Dios no le podemos engañar. Si te han herido o defraudado con alguna mentira, primeramente tú necesitas perdonar a esa persona que te hizo, que te defraudó. Pero también si tú has herido a alguien con alguna mentira o defraudado, necesitas tú pedirle perdón a esa persona. Necesitas ser honesto. Necesitas poner la confianza en esa persona para que vuelva a creer en ti. Estas cualidades del carácter nos hacen lo que somos en nuestro interior. Son cualidades que siguen el modelo de lo que agrada a Dios. Y es por eso que en esta tarde nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Porque no es fácil dejar de decir mentira. Que cuando nosotros estemos en una situación en la cual vayamos a decir una mentira, por ejemplo, que llega el cobrador a tu casa y toca la puerta y preguntas: ¿quién es? Soy el cobrador de Electra, vengo a cobrar. Y lo primero que le dices a tu hijo: dile que no estoy, o dile que estoy ocupado. Antes de decir esa mentira, primero dile al Espíritu Santo: ayúdame a hablar con la verdad. Ayúdame a que pueda yo contestar siempre verdaderamente. Hay una ilustración que se hace chistosa porque es una ilustración de Esopo, el griego. Habla acerca de el león apestoso. Y esta ilustración dice que el león pasaba cerca de una oveja y le pregunta: oye, ovejita, ¿por qué andan diciendo algunas malas lenguas que aunque soy el rey de la selva apesto demasiado? ¿Tú qué dices? ¿Es verdad que huelo mal? Y la oveja le contesta: no, rey, usted huele tan bonito como si fuera el pasto bañado con el rocío de la mañana. Y el león que se la come por mentirosa. Después dice que se encuentra un venado y le pregunta: oye, venadito, por ahí andan diciendo algunas malas lenguas que aunque soy el rey de la selva apesto. ¿Tú qué dices? ¿Es verdad que huelo mal?
Y el venado todo nervioso y respirando el pestilente olor del león, le contesta sonriendo: ¿cómo crees, mi rey? Si tú hueles a las flores fragantes del campo. Y el león le dijo: ah, sí, te voy a comer por adulador, por mentiroso. Y se lo comió. Después, dice que el león apestaba tanto que se le va acercando a un zorro. Y él le dice: oye, zorrito, las malas lenguas de la selva dicen que yo apesto. ¿Tú cómo ves? Y el zorro, muy inteligente, le dijo: ¿sabes qué, mi rey? Yo tengo gripa. Yo no huelo. Y no se lo comió. ¿Por qué le dije esta ilustración? Porque muchos tendemos a mentir. Muchos tendemos a adular a las personas con tal de conseguir algo. Y el Señor no quiere que mientas ya. Quiere que seamos verdaderos. El pueblo de Dios debe de ser un pueblo que diga la verdad. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo no sé cómo esté tu vida espiritual. Yo no sé si tú digas mentiras. Yo en lo personal sí dije mentiras. Por eso le pedí perdón a Dios. Y si tú has hecho como yo, que has dicho mentiras, yo te pido en esta hora que le pidas perdón a Dios. Mientras entonamos el canto Renuévame, yo quiero que tú hagas una oración, que seas sincero con Dios, que le digas: Señor, yo reconozco que he dicho muchas mentiras y yo no quiero que mi fin sea el lago de fuego, porque allá van los mentirosos. Yo no quiero ofenderte con las mentiras que yo digo, porque el único que dice mentiras es Satanás, es el padre de mentiras. Por eso en esta hora vamos a pedir perdón a Dios y vamos a entonar el canto Renuévame.